Buenas noches, familia. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Me gustaría compartirles una escritura que está en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Una gran promesa. Dios no ha terminado contigo. Lo que empezó, lo terminará. Tú y yo podremos cansarnos con facilidad, pero Dios no. Él es fiel, determinante y perseverante, entre muchas cosas más. Atesora sus promesas en tu corazón. Te invito a que juntos lo conozcamos aún más. Siéntanse, bienvenidos. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Pues su palabra es eterna. Pues su palabra es eterna. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a nuestra reunión en línea y como siempre, de verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo para poderte conectar y juntos poder unirnos como iglesia para poder alabar a nuestro Dios y también para poder escuchar su palabra. Si tú eres alguien que nos visita, si tú eres alguien que está interesado en conocer no solamente de la iglesia, sino conocer de la palabra, conocer de Dios, pues te invitamos a que dejes tus datos y que obviamente al hacerlo, alguien se va a comunicar contigo para poderte invitar a estudiar la Biblia. Así que bienvenidos sean todos ustedes y como, bueno, ya vieron, hoy me toca a mí poder compartir con ustedes la palabra. Y el tema de hoy es un tema súper importante. El tema de verdad de hoy es crucial para nuestras vidas. Y para poder iniciar, como siempre lo hago, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Te has puesto a pensar, te has puesto a meditar cuántas veces en el transcurso del día tú y yo tenemos la oportunidad de poder ejercer, de poder ser compasivos con alguien? Yo sé
que a lo largo del día tú y yo tenemos innumerable cantidad de veces de poder desarrollar compasión, de poder tener compasión por alguien. Siempre tú y yo tenemos, todos los días tenemos esa oportunidad. Hoy en día tú y yo vivimos en un tiempo difícil, en un tiempo de necesidad. Esta pandemia en la cual tú y yo estamos viviendo, que ya llevamos meses en ella, nos da la oportunidad para poder desarrollar y ser compasivos con los demás. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿realmente lo estás haciendo? ¿O estás ensimismado, solamente pensando en ti? Sabes que ser compasivos no solamente es algo que nos llama a la Biblia a hacer, sino también nos hace bien ser compasivos, porque como te dije, muchas veces vivimos ensimismados y vivimos solamente pensando en nosotros, en nuestras necesidades, sin entender que alrededor de nosotros hay muchas personas que también están viviendo en situaciones difíciles, en situaciones de crisis. Y hoy en día, tú y yo podemos ejercer, tú y yo podemos ser compasivos con los demás. Por eso el tema de hoy, porque se me hace un tema muy importante y creo que no hay un mejor pasaje que pueda hablarnos acerca de este tema que Lucas 10. Acompáñame, por favor, vamos a leer la palabra. Acompáñame a Lucas 10, versículos 25 en adelante. Escucha bien lo que dice la palabra, acompáñame. Dice la Escritura: en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Vamos a detenernos un momento aquí. Dice la Escritura que un maestro de la ley, es decir, un experto de las Escrituras, va con Jesús y de una forma deliberada, con una mala intención, porque dice el texto que lo quería poner a prueba, le dice maestro. Es decir, un maestro de la ley va con Jesús. Obviamente Jesús era un maestro y este hombre reconocía que Jesús era un maestro, y para poder ponerlo a prueba, dice el texto, le hace una pregunta muy importante y muy interesante. Le dice: ¿qué necesito hacer? ¿Qué me hace falta o qué necesito para poder heredar la vida eterna? Obviamente la palabra heredar, o sea, una herencia es un regalo. Una herencia no es algo que tú te ganaste o no es algo que tú mereces. Una herencia es un regalo. Desde la pregunta, pero finalmente este hombre le dice: ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le hace una pregunta muy importante. Le dice: ¿qué está escrito en la ley? Muchas veces había la tradición en esa época de que los maestros de la ley, los hombres que conocían perfectamente las escrituras, se ponían a discutir unos a otros y se ponían ahí a hablar acerca de temas como este. Y recurrentemente había maestros que tenían ciertas posturas y había una diversidad, definitivamente, había una diversidad de posturas de cómo el hombre podía heredar la vida eterna. Y este hombre va y le pregunta a Jesús, y lo interesante en la pregunta que Jesús le hace es: ¿qué dicen las Escrituras? O sea, ¿qué está escrito? Jesús lo primero que hace es llevarlo a lo que dice la ley, lo que dicen las Escrituras. ¿Qué está escrito en la ley? Y número 2, ¿cómo la interpretas tú? Y esta parte es importante porque este hombre cita un pasaje de Deuteronomio, versículo 27. Escucha. Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabes? Este hombre, dice la Escritura, que había contestado bien. Y no solamente había contestado bien, sino que recibe un halago de Jesús. Jesús le dice: bien contestado, bien hecho, perfecto. Muy bien, es correcto lo que tú acabas de decir. Ahora ve y ponlo en práctica. Y es ahí en donde este hombre
Dice la Escritura que quería justificarse. Y para poder hacerlo dice, ¿y quién es mi prójimo? Y esta respuesta de este hombre definitivamente creo que sí revela la tendencia natural que tenemos tú y yo como seres humanos. Nuestra tendencia natural es a ser egoístas. Nuestra tendencia no es ser compasivos, nuestra tendencia natural es ser egoístas, pensar en nosotros mismos, estar, como te dije al principio, ensimismados y enfocados estrictamente solamente en nosotros. Y, ¿sabes? Por eso Jesús desarrolla entonces a partir del versículo 30 una enseñanza, una parábola, la parábola del buen samaritano, que obviamente no te voy a leer, pero que encierra de una manera magistral lo que significa ser compasivo. Y en el versículo 36, acompáñame a leerlo para que puedas entenderlo. Jesús, al terminar la parábola, Jesús le dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Jesús no solamente era un hombre que, como dice el texto, era un rabino, era alguien que conocía perfectamente las Escrituras. Jesús era un hombre que modelaba lo que enseñaba. Cuando Jesús tiene esta confrontación y le hace esta enseñanza y le muestra esta parábola, Jesús no solamente quería enseñarle lo que realmente es ser compasivo, sino que Jesús también era un hombre que modelaba la compasión. Si hay una cualidad, además del amor, que definitivamente la compasión es algo que se desprende del amor, era precisamente eso. O sea, Jesús era alguien que modelaba con su estilo de vida, con su carácter, la compasión. Y en Mateo capítulo 11, fíjate bien, ¿qué era lo que caracterizaba? Muchas veces vemos a Jesús como, wow, un hombre revolucionario, un hombre extraordinario, un hombre muy sabio, un hombre que partió la historia en dos. Pero ¿sabes cuál era la cualidad la cualidad característica del ministerio de Jesús? La compasión. Y aquí la vamos a ver reflejada. En Mateo capítulo 11, vamos a leer del versículo 2 en adelante, nada más como contexto. Unos meses antes, Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista. Juan lo bautiza en el río Jordán y Juan tiene la oportunidad y el privilegio enorme de poder escuchar la voz de Dios del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y además tiene también la oportunidad de ver con sus propios ojos, ver el Espíritu Santo descender y postrarse encima de Jesús. Y meses después de ese acontecimiento, el rey Herodes toma a Juan y lo mete a la cárcel. Ese es el contexto. Acompáñame a leer entonces ahora sí Mateo capítulo 11, versículo 2. Dice la Escritura, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Fíjate qué interesante. Obviamente yo no sé cuál es la razón, pero Juan estando en la cárcel, de repente, por una razón que yo no entiendo, empieza a tener dudas. Dice el texto que se enteró, estando en la cárcel, dice que Juan se entera de lo que Cristo estaba haciendo. Y entonces dice que le pide a sus discípulos que vayan y le pregunten. Y esta pregunta para mí es desconcertante porque como un hombre que había bautizado a Jesús y que había visto todo este despliegue espiritual y todas estas cosas extraordinarias, de repente tiene duda y le dice y le manda a decir, ¿realmente eres tú el que ha de venir? ¿Realmente eres tú el Mesías? Y, ¿sabes? Yo no sé por qué razón Juan pasó por ese proceso, no lo sé. Pero la respuesta de Jesús es contundente y categórica. Escucha, versículo 4, dice la Escritura. Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan,
los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. En otras palabras, lo que Jesús está diciéndole y mandándole decir a Juan es: Juan, escucha, mira todo lo que está sucediendo. Y si tú ves en la lista de las cosas que Jesús le dice o le manda decir es: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados. Y si hay una característica que puede definirse, además de los milagros, mira, Jesús no era un hombre que solamente hacía milagros o que predicaba la palabra de Dios, sino que también era un hombre compasivo, porque lo que tú ves en esta lista, para poder lograrlo, no solamente se requerían milagros, se requería compasión. De tal manera que el ministerio de Jesús, la cualidad más importante era la compasión que él tenía por estas personas, por los que estaban enfermos, por los que estaban cojos, por los que tenían lepra, por los muertos, que dice la Escritura que los muertos están siendo resucitados, y además se está anunciando a los pobres la buena noticia. El ministerio de Jesús estaba caracterizado por una sola palabra: la compasión. Y tú y yo, como discípulos, no podemos ser indiferentes a esta enseñanza, no podemos ser indiferentes a lo que Jesús, a nuestro Maestro, lo que Él nos modelaba, a la esencia de Él, que era compasivo. Tú y yo no podemos perder de vista esto. Tú y yo necesitamos ser compasivos. Tú y yo necesitamos ser empáticos con los demás, ponernos en el lugar de los demás, tratar de entenderlos, no vivir ensimismados. La Escritura nos llama a que tú y yo debemos de desarrollar esta virtud. Escucha lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice la Escritura: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. En Jesús tú y yo, dice la Escritura, hemos sido perdonados. Y Pablo dice: sean compasivos unos con otros. La Biblia nos llama a que tú y yo desarrollemos esta virtud, la cultivemos, la compasión los unos por los otros. Y sabes, la iglesia es el mejor lugar para poder ser compasivos unos con otros, porque es este lugar, la iglesia, en donde tú y yo vamos a de repente tener fricciones, en donde de repente vamos a encontrarnos con situaciones, con dificultades, con malos entendidos. Y sabes que la iglesia y la familia es el mejor lugar donde tú y yo podemos desarrollar esta virtud, la compasión. Pregúntate cuántas veces al día tienes esta oportunidad de ser compasivo y no lo haces. La palabra de Dios nos llama a ser compasivos como Jesús es compasivo. Tú y yo como discípulos somos llamados a cultivar esta virtud, y la mejor manera de hacerlo es a través de la oración y la práctica de eso. ¿Sabes? Yo creo que no es una virtud o una característica que me pueda definir, pero sabes, es algo que constantemente tengo que estarle rogando, pidiéndole a Dios en oración: ayúdame a ser compasivo. Porque cuando yo veo el ejemplo de Jesús, cuando medito en su ejemplo, yo me doy cuenta, estoy lejos, aún estoy muy lejos de ser compasivo. Yo necesito crecer en compasión, yo necesito crecer en misericordia por las personas. Tú y yo necesitamos hacerlo, y ¿sabes cómo lo podemos lograr? Pidiéndoselo a Dios en oración. Necesitamos orarle a Dios y pedirle: ayúdame a ser compasivo. Y ¿sabes? Dios va a poner situaciones para que tú y yo podamos desarrollarla. Tú y yo necesitamos ser compasivos y necesitamos no solamente pedírsela, necesitamos desarrollarla y ponerla en práctica, porque solamente así es como verdaderamente nuestras vidas van a poder ser útiles. ¿Sabes? Yo quiero desafiarte, yo quiero animarte a que busques a nuestros hermanos, que busques a los que sientas o a los que escuches o a los que sepas que están pasando por situaciones. No solamente que ores, sino que te pongas a sus órdenes, que estés al tanto, que no estés solamente ensimismado con tus problemas, con tus situaciones.
Abre tu mente, abre tus ojos y te vas a dar cuenta que hay mucha necesidad allá afuera y que este tiempo para la iglesia y para el mundo es el mejor momento para ser compasivos. Por favor, te pido que me acompañes a orar y meditemos en esto. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder contemplar el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús, su ejemplo de compasión. Y Padre, yo te quiero rogar, Dios, porque nos ayudes a poder ser hombres y mujeres que practican la compasión. Ayúdanos a ser personas que son reconocidas por esta cualidad. Yo sé que no es algo sencillo, yo sé que es algo complicado, pero Padre, yo sé que a través de ti y de tu Espíritu Santo podemos lograrlo, Señor. Por favor, ayúdanos a poder ser hombres y mujeres que practican la compasión unos con otros. Gracias por todo, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice esta noche y a través de Cristo yo te oro y te pido todo esto. Amén. Hermanos, salgamos a poner en práctica la compasión. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.